significa guacamaya? Parece que fuera un nombre de un loro o algo por el estilo. ¿Y quiénes son los que están detrás de ese, qué personas son las que están detrás de esas filtraciones? Bueno, no te equivocas, Francisco, porque efectivamente la guacamaya es una suerte de loro centroamericano, así es que no vas mal. Estos son un grupo de lo que llaman hoy día hacktivistas, ¿no? Recordar, Francisco, que en el ámbito de la guerra ruso-ucraniana, los rusos han hecho intensa actividad de estos grupos de hackers, de estas ciberguerras, con un grupo que en Rusia se denominó como un grupo Conti, que es tercerizado y privatizado. Entonces estamos hablando de algo que no es nuevo en la política mundial y en los conflictos recientes. Guacamayas, Francisco, por lo que se puede saber, aunque es difícil, tiene un origen aparentemente centroamericano y es un grupo de activistas feministas vinculadas al medio ambiente, al extractivismo, a todo lo que es la protección ambiental, al cambio climático, pero con una particular preocupación sobre la labor de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Diría para terminar esta parte, Francisco, que tienen dos aspectos muy importantes en su preocupación y en sus quehaceres. Uno, la degradación ambiental, el tema de la degradación ambiental, y segundo, la represión de poblaciones nativas e indígenas. Y finalmente, Francisco, tienen una visión muy anti-extractivista, ¿no? Muy vinculada a la actividad en contra de la actividad minero-extractiva. Y culmino en este extremo, Francisco, en el sentido que esta filtración militar es el corolario de previas que han pasado de manera muy silente a empresas privadas, minero-extractivistas y a ministerios de medio ambiente de Centroamérica y de América del Sur. De tal manera que esta última filtración militar es un corolario ya de toda una actividad persistente que tiene este grupo autodenominado como guacamayas. De acuerdo. Muy bien, hecha la introducción, pasemos a revisar un poco algunos de los países que han sido afectados. Empecemos por México, donde ahí pues ha causado escándalo varias revelaciones. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, Francisco, yo diría que esta es una especie de ataque en paquete, porque como te digo, en agosto de este mismo año, 2022, fueron hackeadas unas empresas venezolanas, ecuatorianas y guatemaltecas vinculadas al ámbito minero extractivo. Es decir, fue algo más silente, más silencioso, pero no menos importante. Lo que pasó, Francisco, es que esto comienza el 18 de septiembre, el Día de las Glorias del Ejército chileno, donde estaba desde luego el general Paiva, que era el jefe del Estado Mayor Conjunto chileno, observando el desfile militar, y definitivamente no me cabe la menor duda que el día fue muy propicio de la perspectiva de la acción de los hackers, y lanzan alrededor de 400.000 correos electrónicos con información sensible del EMCO, que ese EMCO es el Estado Mayor Conjunto del Ejército, de las Fuerzas Armadas de Chile, no es el Ministerio de Defensa, y cuyo equivalente, Francisco, aquí es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Cuando pensábamos que Chile era realmente una catástrofe de 400.000 documentos, a la semana estalla México, en donde fue vulnerada la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, que es el Ministerio de Defensa mexicano, con información obtenida del propio ejército mexicano, y nos damos con la sorpresa, Francisco, que inicialmente son 2 millones de correos, pero nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque paralelamente, Francisco, a la semana hay una tremenda y sensible filtración paralela en el Perú y dramática en Colombia, de tal manera que estamos hablando de una acción concertada, empaquetada, que a veces tiene algunos denominadores comunes. Sí, básicamente son las fuerzas militares, en el caso chileno el Estado Mayor Conjunto, en el caso mexicano la Sedena, y desde luego, Francisco, termino el apunte, ponen muy mal pie al gobierno de Manuel Andrés López Obrador, porque es uno de los blancos objetivos de la filtración. Hay una especial ubicación en estos documentos para con la gestión del presidente López Obrador y de Morena en el poder. Ahora, se ha hablado que una de las cosas era algo relacionado con la salud del presidente, pero también se habló de la compra de un sistema israelí de espionaje telefónico, ¿no? muy potente, que parece que habría servido para
espiar a 2 o 3 personas, activistas, periodistas, en fin. Aparte de eso, qué otras información complicada ha salido respecto? Empecemos por el caso de México. En el caso mexicano, Francisco, hay una serie de datos personales del propio presidente López Obrador que no tendrían por qué haberse filtrado, pero también destapa una serie de indicadores referidos a la corrupción en el ejército mexicano. Recordar, Francisco, que hay una polémica muy grande y muy fuerte sobre la actuación del Ejército de México en la lucha contra el crimen organizado y contra el narco, y hay una especial atención al secretario de Defensa Nacional, general Crescencio Sandoval, que goza de la confianza del presidente López Obrador. También tenemos algunos documentos, paradójicamente, inteligencia política vinculada al hecho que aparentemente el ejército mexicano estaría monitoreando a los grupos opositores que, valga la redundancia, se oponen a los grandes proyectos públicos emblemáticos de la gestión de Manuel Andrés López Obrador. Entre ellos resaltan 2, el famoso Tren Maya, Francisco, y el nuevo aeropuerto internacional. Es decir, que estamos hablando que están destapando cierta politización en el manejo del ejército colombiano por parte de la administración de López Obrador. Termino el apunte. También hay algunos documentos, Francisco, que se están filtrando contra el PRI y la antigua gestión del presidente Peña Nieto. De tal manera que el caso mexicano podríamos decirlo que es una suerte de mix, no solamente vinculado a Morena, el partido oficialista. O sea que todavía falta más, o sea, no se ha terminado de revisar toda esa documentación, o sea, podría haber todavía más revelaciones. Es correcto, Francisco, porque justamente un analista mexicano, colega, cuyo nombre por el momento lo quiero mantener en reserva, me dijo confidencialmente que en realidad son alrededor de 4 millones de documentos y que probablemente esto se tarde en investigar por lo menos 2 años más. Recordar, Francisco, que el presidente López Obrador ha conformado una comisión investigadora en el nivel del Poder Ejecutivo para poder analizar punto por punto el tenor de estos documentos, la profundidad de estos documentos y obviamente la intención política de estos documentos. De acuerdo. Ahora, en el caso de Colombia, ¿qué tipo de información ha salido a la luz? En el caso de Colombia, Francisco, es dramático por una razón. Si bien la ratio es relativamente baja, bien, son 300.000 documentos, el Perú, dicho sea de paso, dramáticamente sigue siendo el más bajo, con alrededor de 280.000, pero en el caso específico del Ministerio de Defensa Nacional colombiano, se ha filtrado alguna información que tenía el Ministerio de Defensa vinculada a su órgano de inteligencia nacional, el DNI, con notas de inteligencia ultrasecreta y con el nombre de los analistas, básicamente, entre otras, vinculadas al monitoreo que hacía el gobierno del presidente Duque sobre la elección del presidente del presidente Boric en Chile. Entonces eso está causando, Francisco, también cierto escozor y cierta tensión en las relaciones bilaterales colombo-chilenas, como también, Francisco, y termino el apunte, en algunos documentos militares chilenos sustraídos por los Guacamaya Leaks. Hay algún marcado interés por la posición del presidente argentino Alberto Fernández sobre el peronismo, sobre el modus operandi de algunas acciones de política exterior argentina, de tal manera que estamos hablando también que se puede suscitar un tema de tensión bilateral en el nivel diplomático chileno-argentino por el tenor de los documentos. De acuerdo. No sé si tengo tiempo para una pregunta más. Bueno, se ha criticado, bueno, acá en el Perú también, ya para cerrar, en el caso, rápidamente, porque tenemos una actividad que va a empezar, rápidamente, en el caso del Perú, el Ministerio de Defensa, poco que dijo que no había mucho problema, que no era información importante. Sin embargo, la República ayer me parece que dijo que como que no, que sí hay información importante que ha sido revelada. ¿Qué es lo que consideras tú? Bueno, son 280.000 documentos, habrá efectivamente que analizar el tenor de cada uno. Ayer, ciertamente, el diario La República ha dado informaciones muy alarmantes, y hace una semana ya se reunió, felizmente,
la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para realizar la acción fiscalizadora y de control político, y el Poder Ejecutivo ha nombrado una comisión para hacer un protocolo para ver la profundidad de los documentos. Y estas son, digamos, las orientaciones que debería tener en el caso peruano, las que se están llevando a cabo, y efectivamente contrastar la profundidad de estas informaciones que ciertamente presumo que deben ser relevantes. De acuerdo. Bien, Andrés, lamentablemente tenemos que interrumpir acá por una actividad oficial, así que bueno, te agradezco y será seguramente hasta otra oportunidad. Encantado, Francisco, muy buenas noches. Bien, hacemos una interrupción, regresamos.